los votos. Patricio Santamaría, que está con nosotros ahí atentamente. ¿Cómo estás, Patricio? Nuevamente lo saludamos. Ahí, oye, hay muchas exactamente. cosas que preguntar, ¿cierto? No es fácil doblar el voto, ¿ah? Pero es un voto sin duda mucho más fácil que el último de los constituyentes. ¿Te acuerdas la cantidad de constituyentes Sí, que era más enorme. enredado ese otro voto? Este está más facilito. Exactamente. Así es. ¿Qué es lo que hay Ocurre- que tener en cuenta hoy día cuando la gente está llegando a votar? A ver, respecto al cómo doblar el voto, es bastante simple. A ver. El voto se dobla de izquierda a derecha, Ya. después de abajo hacia arriba, Ah, claro. posteriormente se cierra Que el con técnico el sello. manual nunca fue lo mío, fíjate. Pero siempre muy Bueno, mal. ocurre que es un poco incómodo, allá va a estar Pero cuando ¿quiere esté un votando. A hay ver, un- toma, aquí te entregamos creía que- este para que tú lo Yo para creía tú que lo lo que muestres a la tenía- cámara. Bueno, muchas gracias. Queremos nosotros el voto y no No, él. nosotros... Uno está mirando el voto, Ya. ¿cierto? Después de haber marcado una sola Eso es preferencia. importante porque la gente se confunde realmente pensando que como se eligen varios consejeros constitucionales por región, tal vez tengo que marcar varias veces. Claro, y se entusiasman y empiezan a marcar en distintos Uno lugares. cada lista. No, una sola marca y posteriormente se dobla de izquierda a derecha, Ya. de abajo hacia arriba, Es se fácil. cierra, Ya. no donde está el número, sino que donde está la circunscripción senatorial, Claro, porque el número se saca. así es, y se sella con el sello Que que le entregan tenemos, en el que es local. autoadhesivo, entonces no se lo pasen por la lengua. Porque eso Oye, ya hace importa- tiempo que está, hace Sí, tiempo porque hemos que ya visto está. autoridades, ¿te acuerdas la elección pasada que lo pasaban por Sí, la pa. lengua? Eso sí ya no se hace. No. No, No. entonces uno sale, y es bueno aclarar, no es que el voto, porque ya es voto, ahora es cédula electoral, no Sí. tiene marcado nada. No es que el voto ingrese a la urna, sino con el número, No. sino que se corta previamente. ¿Pero lo corta uno o se lo...? Habitualmente, a ver, en un momento determinado durante la pandemia, nosotros establecimos, acuerdo. cuando yo estaba en el Sí, servicio po. electoral, establecimos que lo cortaba el mismo votante o Sí. elector o electora. Ahora lo corta Una- uno o el presidente de Ok, mesa. ya. La idea es revisar que es la misma cédula que se le entregó anteriormente. Perfecto, para que no haya, Como no haya ven, lío bastante después. simple. De izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, se cierra y se pone el sello que no hay que pasarse por la lengua. Sí, no, en este caso, una elección expedita, fácil el voto, muy sencillo lo que acabas de decir, y tenemos Se ese nos- se me sí, cayó. El verde. el verde, que Sí. es el de los pueblos originarios, para que tú los expliques quiénes pueden votar, cuáles son los requisitos para pedir este voto. Sí, eso yo creo que es muy importante, porque además es el caso en el que podemos tener un Consejo Constitucional o un Congreso Constitucional con representantes de pueblos originarios. Las personas que aparecen en el listado como parte de pueblo originario, que en el país son 1.381.000 aproximadamente, pueden pedir el voto verde en vez del voto blanco. Aquí está el voto verde, ¿cierto? Que es un voto mucho más chico porque solamente tiene 2 candidatos, ¿cierto? Ahí está, pero ese es. Así que es súper diferente, es súper fácil de Así distinguir. es. Ahora, importante también, Pato, que las personas que están inscritas en el registro de pueblos indígenas pueden elegir, no necesariamente, no están obligados a este voto, Claro. pueden también votar con el voto blanco. Ellos eligen, ¿cierto? Así es. Claro. Ellos tienen derecho o ellas tienen derecho a pedirlo. Ahora, yo creo por qué es importante que lo soliciten. Yo no es que esté... Pero si yo estuviera en ese listado, lo solicitaría. Porque si se da un 1,5% respecto de la votación del voto blanco, es decir, del resto de los consejeros o candidatos a consejeros, van a tener derecho a un representante. Y ahí el Congreso va a estar constituido por 51 personas. Sí. Si se llega a 3,5%, van a tener derecho a 2 representantes y el Congreso va a estar constituido por 52 personas. Y así sucesivamente cada vez que logren un 3,5% de la votación del resto de los electores. Claro, muy diferente a como fue en el proceso anterior, recordemos, donde había 17 escaños reservados, ¿cierto? Previamente que había que llenar con un voto también de pueblos indígenas. Aquí no hay escaños previos, sino que depende de la cantidad de gente que vote en el padrón de pueblos indígenas. Así es. Y según la proporción, ¿cuánta es esa proporción respecto de la votación total, del universo total del resto de los votantes? Es si logran sacar un consejero o 2 o más o ninguno.
Así es. Si no Y hay- logran ese 1,5 significa que no va a haber, No va a haber representación. representación de pueblos indígenas y serán, por eso siempre se habla de que elegimos 50 consejeros, pero que eventualmente podrían ser más. Así es, así es. Y hay que tener presente que en la elección de convencionales, cuando se podía también hacer esta solicitud de pedir el voto indígena, votaron del orden de 300.000 personas solamente. Es muy Entonces, poco. es muy poco para 1.300.000 que están con la condición de representante de pueblo indígena o pueblo originario en el padrón elaborado por el Ya, si CERVEL. hiciéramos el ejercicio, Patricio, de que se repite esa cantidad de gente que vota en el padrón de pueblos indígenas, los 300.000, no lograrían, bueno, no sabemos cuánta gente va a votar, obviamente, sabemos es. que hay más de 15 millones y medio de personas habilitadas para votar, pero, y que lo más probable es que no se repita la participación que tuvimos histórica en el plebiscito, ¿cierto?, de 85%, pero con esa cantidad de gente votando, con esas 300.000 personas, es bien difícil lograr hoy día Un cupo. un cupo, Sí, así es. ¿cierto? Así es. Es bastante complejo porque tendría que constituir un 1,5% del resto de los votantes del voto blanco o el voto, digamos, que no considera pueblo indígena. Claro, ahí es un desafío para los pueblos indígenas Sí, claro. y que, claro, está muy marcada la diferencia con respecto a los constituyentes con los cupos reservados de la vez anterior. También aprovechemos de decirle a la gente, nunca está de más, qué cosas anulan un voto. Claro. Hay solo una causal de nulidad, que es marcar más de una preferencia. Pero, por Sí, ejemplo, sí. si se marca una preferencia y se hace un dibujo. No se anula, ese es un voto marcado. Ya. Durante mucho tiempo se hacía un dibujo que no voy a comentar aquí. O se manda un mensaje, se escriben cartas de amor, etcétera. Yo he visto de todo. digamos, insultos también. En los 9 años que También. estuve claro, garabato, etcétera. Ese es un voto marcado, se deja constancia, ¿no es cierto?, que hay un voto que tiene una preferencia marcada y además una leyenda. Ahora, si no tiene preferencia marcada y tiene solo la leyenda, es un voto blanco. Claro. Ya. O sea, el voto nulo es el voto donde hay más de una preferencia marcada por el elector o electora. Ya, y siempre también es importante, tiene que ser la rayita cruzada si alguien pone una X arriba de la opción. No, ¿Es válido? Eso depende de la mesa. Habitualmente, dependiendo de quién se trate o de qué lista se trate, los apoderados van a pedir que se anule el voto o se deje como un voto observado. Claro. Pero, en definitiva, mientras esté clara la preferencia, hay personas que hacen un círculo en torno a un nombre, etcétera. En definitiva, estando clara la preferencia, el voto, desde mi punto de vista, como lo ha establecido el Tribunal Calificador de Elecciones, es un voto válido. Una última pregunta, yo sé que esta parte no queremos que la expliquemos porque es un poco complicado, pero hay un punto importante que lo vamos a tener a la hora de los resultados, que es la corrección por paridad. El resultado hoy día de los 50 consejeros constitucionales van a tener que ser 25 mujeres y 25 hombres, ¿cierto? Así es. Y para llegar a eso, en algún momento, vamos a tener que aplicar esta corrección de paridad, ¿cierto? ¿Cuánto puede cambiar eso, el resultado respecto de la gente que logra más votación, de los candidatos más votados? Sí, bueno, iba a depender, yo creo que se eligió un sistema, tal vez no había otro, pero estudiando los fondos de los más complejos para los efectos de tener la paridad. Porque claro, lo primero que hay que hacer, ¿no es cierto?, es aplicar el sistema proporcional Sí. que hoy día existe y ver si se da, ojalá se diera, de 25 y 25, hombres y 25 mujeres. Si no se diera, hay que hacer todo un procedimiento que implica primero, ¿no es cierto?, ver la votación que los pactos de partido, o las listas, o los independientes, que van solos. Aquí hay 3 candidatos independientes que se miran también como listas. Hay que ordenarlos de acuerdo a la votación que han obtenido a nivel nacional. Y por otro lado, hay que ordenar también a nivel nacional los votos en las 16 regiones. Exacto. Y se va a aquella lista menos votada, En la en la circunscripción menos votada. menos votada, y ahí se hace la corrección respecto de el sexo sobre representado, Claro. se elimina y el mayor votación del sexo subrepresentado, hombre o mujer, sube y es, en ese caso, ¿no es cierto?, proclamado. Esto hay que hacerlo tantas veces Sí, po.
cuánto se llegue, hasta que se llegue, digamos, Exacto. al 25. Clarísimo, 25. Patricio Santamaría. Oye, que la vez pasada perjudicó a las mujeres, ¿ah? Sí, pues. Efectivamente, por eso de la Claro, paridad. Muchas así es. gracias, Patricio. Nosotros